Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a una clase de biología y geología. Hoy vamos a continuar con el grupo de los animales vertebrados y comenzamos con el primer grupo de ellos, que son los peces. Aquí os pongo una imagen pues muy chula de un pez espada, que siempre me ha llamado mucho la atención este pez por esta prolongación que tiene, ¿no? En la parte anterior de la cara y que lo hace, pues eso, tan característico. Me parece que sea irreal, ¿no? Un animal casi de fantasía. Vamos a ver qué características tienen los peces y qué tipos de peces podemos distinguir. Bien, los peces, como todos sabéis, son animales acuáticos. Estos pueden vivir tanto en agua salada, pueden ser marinos, ¿verdad? Muchos peces, el pez espada mismo, el tiburón también es un pez que suele ser también marino, los peces tropicales como el pez payaso, pues también sería otro ejemplo de estos. Luego tenemos otros peces que son de aguas dulces, pueden vivir en agua dulce. El ejemplo así más característico es la trucha de pues, muchos ríos españoles, que es tan característico. Y luego tenemos otros peces que tienen más tolerancia a la cantidad de sal que hay en el agua y pueden vivir tanto en medios de agua salada como de agua dulce. Y el ejemplo también muy, muy característico es el del salmón. El salmón, como todos sabéis, si habéis visto la imagen de un oso cazando salmones en el río, ¿no? Bueno, pues los salmones durante su vida adulta viven en el mar, viven en aguas saladas, pero a la hora de reproducirse, la puesta de los huevos la realizan en agua dulce, en los ríos. Entonces, el salmón desde el mar remonta eh, aguas arriba el río y para poner ahí los huevos. Y entonces muere, ¿no? O sea, parece ser que pues el esfuerzo, ¿no? Después de ese esfuerzo tan tremendo de remontar un río contracorriente, pues pone los huevos y muere. Entonces, en ese trayecto es cuando los osos, muchas veces la imagen que hemos visto, que los cazan al vuelo porque prácticamente saltan muchas veces, salen fuera del agua y los osos aprovechan para pescarlos. Bien, pues ya veis, ¿no? Pueden vivir en los dos tipos de aguas. Tenemos otras características, como por ejemplo la alimentación. La mayoría de ellos son carnívoros. ¿Os acordáis? No sé si os acordáis de la frase esa de que el pez grande se come al chico. Bueno, pues un poco con esa idea, la mayoría de los peces van a comerse otros peces más pequeñitos. Luego tenemos o características corporales. El cuerpo de los peces se dice que es fusiforme o hidrodinámico. Esto ya lo he explicado. La palabra fusiforme viene de uso y es esta forma de balón de rugby. No lo estoy dibujando muy bien, pero bueno, casi parece un limón, ¿verdad? Si esto le pintamos aquí los cordones, parece un balón de rugby o de fútbol americano. ¿Qué significa esto de fusiforme? Pues básicamente que tiene una parte central más globosa, más abombada, y los extremos están acabados en punta, más o menos. Este es un poco la idea de lo que significa fusiforme. Ya os dije que viene del uso de las hilanderas. Esto es un palo sobre el cual se va enrollando los hilos cuando se está hilando. Y normalmente este ovillo de hilo tiene esta forma de uso más ancha en el centro que en los extremos. Y de ahí viene el nombre de fusiforme. ¿Por qué es importante para los peces? Bueno, también lo hemos comentado muchas veces, esta forma es hidrodinámica. Igual que los coches, podéis imaginaros, ¿no? Un camión que es muy cuadrado o un autobús, ¿verdad? Cuando se está desplazando, todo el viento choca con la parte delantera. Y esto es un freno, esto le impide, tiene que hacer mucho más esfuerzo, por así decirlo, tiene que gastar mucha más energía para poder moverlo en contra de esta masa de aire. Sin embargo, un coche deportivo como un Fórmula 1, pues tiende a tener una forma mucho más, ¿verdad?, afilada,
porque así la resistencia al viento, el aire puede cortar el aire, por así decirlo, y la resistencia que ofrece el aire es mucho menor y es mucho más eficiente y por eso puede ir más rápido. Bien. Bueno, esto también puede ser en los ciclistas. Habéis cogido la bici y estáis con todo el cuerpo estirado, todo el aire os va a pegar en el pecho y os va a costar más avanzar. Sin embargo, si veis los ciclistas en la contrarreloj, pues están muy acoplados, muy agachados para precisamente intentar cortar el viento. O los pilotos de motociclismo también los veis que están muy agachaditos para intentar exponer menos superficie contra el aire. Bueno, pues esto que sabemos muy bien de la aerodinámica, pues también se aplica a la hidrodinámica. Eh, los nadadores, cuando, ¿no? Si los veis en la piscina, pues tienden a ocupar, a estar pues con los brazos muy estirados y pegados al cuerpo para ofrecer la menor resistencia sobre el agua. Un pez que tiene una forma hidrodinámica va a ofrecer menos resistencia, ¿verdad? Porque va a ir cortando el agua, por así decirlo, que un pez que tenga una forma, pues mucho más, que tenga una forma mucho más globosa, ¿no? Vamos a pintar aquí un pez un poco caricaturesco. Bueno, pues este pez, ¿verdad? Se está chocando constantemente con el agua, pero sin embargo, este otro tiene una forma mucho más adaptada a nadar. Bien. Bueno, simplemente esto es la forma fusiforme o hidrodinámica que tienen la mayoría de los peces. Tienen además una serie de extremidades, que son las aletas. La mayoría, todos los peces tienen aletas. El número de estas aletas va a variar, ¿de acuerdo? Entonces hay muchos tipos de aletas. Aquí en el dibujo pues podéis ver la aleta dorsal, que la mayor parte de los peces tiene. También suelen tener una aleta ventral, aquí en la parte inferior. Tienen una aleta caudal, que es esta trasera, que es como si fuese la cola del pez, que le va a servir de timón y también para propulsarse. Y por último, bueno, pues hay muchas otras aletas como las laterales, que quizás no todos lo tienen, pero sí que son muy comunes. Bien, bueno, pues estas son las aletas que les sirven, pues precisamente eso, para nadar y propulsarse en el agua. Además, otra característica es que tienen el cuerpo cubierto de escamas. Bien, hay distintos tipos de peces, luego lo veremos, los óseos y los cartilaginosos. Bueno, pues los óseos tienen el cuerpo cubierto de escamas que se apilan unas sobre otras como si fuesen las tejas de un tejado. Y si alguna vez habéis tenido algún pescado fresco en vuestra casa, pues si lo tocáis veréis que las escamas se superponen unas a otras como si fuesen tejas, pero digamos que esta dirección, la dirección de nado, si el pez nada hacia aquí, ¿verdad? Las escamas se superponen en esta dirección, en este sentido, para que digamos que el paso del agua sea muy suave. Si nosotros pasamos la mano por esta superficie, el tacto es muy suave y lo mismo el agua resbala en esa dirección. Sin embargo, en la otra dirección, lo que hace es que nos vamos chocando con cada una de estas escamas y ofrecería pues mucha más resistencia. Por eso esa orientación de las escamas es importante para el nado, para la natación. Sin embargo, los peces cartilaginosos, ya lo veremos como los tiburones, en lugar de tener escamas, tienen como unos dentículos, se llaman, porque tienen como forma de dientes, son como unos pinchitos que son muy pequeños, también dispuestos de esta manera y dan un aspecto pues mucho más liso la superficie. Más características y cosas curiosas. La línea lateral. La línea lateral es, no sé si se aprecia bien en este dibujo, la línea lateral es una línea que tienen, pues como su nombre indica, ¿no? En la parte lateral del cuerpo recorre todo el cuerpo longitudinalmente y que tiene una función, esa línea tiene función sensitiva. Permite captar vibraciones del agua, lo cual le puede permitir saber si se acerca un depredador, nota las vibraciones, o por ejemplo para orientarse, ¿no? Saber pues moverse entre las rocas, por ejemplo, esto también le puede ayudar. Es como, a mí me gusta decir que es como un tacto a distancia. Puede notar cosas del exterior sin necesidad de tocarlas físicamente, simplemente por la vibración del agua.
Más cosas. La temperatura corporal, ya lo explicaremos, pero se suele decir que los peces son de sangre fría. Eso se llama poiquilotermos. Otra cosa curiosa, tienen un órgano, muchos de ellos, que se llama vejiga natatoria. La vejiga natatoria es un órgano, vamos a pintarlo en este pez, por ejemplo, es un órgano como una bolsa, una vejiga, que se puede inflar o desinflar con gases. Se llena de gas o desprende el gas y se vacía. Esto que les va a permitir aumentar o disminuir su densidad, aumentando su volumen, y eso le va a permitir flotar. No sé si habéis visto los submarinistas suelen llevar un cinturón con plomos para que tiendan a hundirse, pero también suelen llevar un chaleco que pueden llenar o vaciar de gas y eso le va a ayudar a permanecer flotando. Entonces, la vejiga natatoria les permite a los peces controlar a qué profundidad están nadando. Un órgano muy importante. La respiración es branquial. Son animales acuáticos, tienen branquias y mediante ellas respiran. Del agua extraen el oxígeno que hay disuelto. La fecundación es externa, van a expulsar los gametos al agua y óvulos y espermatozoides se van a juntar en el agua. Y el desarrollo embrionario pues son ovíparos, ponen huevos y algunos tiburones también pueden ser ovovivíparos. Bien, bueno, pues estas son las características generales que tienen todos los peces. Vamos a ver, bueno, aquí tenéis un dibujo un poco más detallado con algunas partes, más tipos de aletas, ¿no? Como pues dos tipos de aletas dorsales, también pues una aleta anal, en los músculos de la cola, ¿qué más cosas hay? La boca, ojos, los peces, igual que todos los vertebrados, tienen órganos de los sentidos y sistema nervioso desarrollado y tienen los peces normalmente ojos bastante grandes y tienen muy buena visión. Los primeros animales con ojos surgieron en el mar y entonces pues han ido evolucionando y están muy adaptados a ver perfectamente en el agua. Además, esto igual os llama la atención, algunos no lo sabríais, tienen también orificios nasales. Y uno puede decir, bueno, ¿para qué tiene un pez orificios nasales si no puede respirar? Bueno, porque la función es la del olfato. Entra el agua por los orificios nasales y ahí es donde tienen las células receptoras de los olores. Muchas veces nosotros pensamos que los olores solamente son sustancias gaseosas disueltas en el aire, pero también pueden estar disueltas estas sustancias químicas en el agua y los peces lo pueden detectar. Seguramente hayáis oído que el tiburón es famoso por tener muy buen olfato y detectar la sangre, ¿verdad?, de sus presas a mucha distancia. Bueno, pues en general los peces también pueden tener muy buen olfato. Hay muchas cosas curiosas sobre esto. Eso les permite el olfato, por ejemplo, saber dónde hay una presa, como el tiburón, o si hay algún depredador que lo puede cazar. También les sirve para detectar dónde hay peces del sexo contrario, ¿sí? Para la reproducción. Y también les permite orientarse. Y cosas muy curiosas son algunos peces que viven en arrecifes de coral. Si alguna tormenta, alguna corriente los aleja de la zona donde viven, pueden volver reconociendo su hogar, digamos, por así decirlo, pueden volver al hogar simplemente orientándose por el olfato. O también dicen, esto ya no sé si es cierto, pero es una cosa bastante curiosa, que los salmones van a desovar siempre al mismo río donde ellos nacieron. Y esto lo reconocen, parece ser, por el olfato. Así que ya veis, animales, los peces, con una gran sensibilidad, tienen muy buena vista y buen olfato. Así que eso de la memoria de pez, igual hay que dudar de estas cosas.
Bien, hay, como he dicho, dos tipos de peces. Podemos distinguir, se pueden clasificar de muchas maneras, pero una clasificación así muy sencilla es la de los peces óseos y los peces cartilaginosos. Los peces óseos son los peces pues, que más o menos todos tenemos un poco en la cabeza, pues desde el pez payaso, la trucha que hemos dicho, el salmón, la merluza, la sardina, el boquerón, bueno, pues todos estos peces que muchas veces aparecen en el menú del restaurante suelen ser peces óseos. Bien, ¿qué características tienen los peces óseos? Lo primero de todo, tienen un esqueleto óseo, es decir, la espina del pez, ¿no? La raspa, bueno, pues está hecha de un tejido óseo. Las espinas son duras, aunque tienen cierta flexibilidad, pero tienen sales minerales que la hacen bastante rígida. Además, tienen, eh, tienen vejiga natatoria. Ya hemos dicho lo que era la vejiga natatoria. Bueno, no todos los peces lo tienen. Los peces óseos son los que tienen vejiga natatoria. Tienen además la aleta caudal, la de la cola. No sé si se ve aquí. La de la cola tiene los dos lóbulos similares. Bien, hay algunos peces, ¿sabéis? Los que se suelen decir los peces el pescado azul y el pescado blanco. El pescado blanco normalmente suele tener la cola caudal, la aleta caudal redondeada, y los que tienen la aleta caudal como en forma de punta de flecha. Bueno, pues esta punta de flecha, si es simétrica, si tiene los dos lóbulos iguales, esto suele asociarse con los peces óseos. ¿De acuerdo? Luego tienen escamas, el cuerpo cubierto de escamas, ya lo hemos dicho, esto de cicloides y tenoides, pues bueno, podemos pasar de esto. Luego tienen también 4 pares de branquias y estas branquias están tapadas, están protegidas por una especie de tapa, lo que se conoce como un opérculo. Vamos a mirarlo aquí atrás. Si os dais cuenta, este pez nosotros no vemos las branquias directamente, porque están tapadas por esta especie de solapa que es el opérculo y que cubre las branquias, o también se les llama las agallas. De hecho, muchas veces cuando se mira si el pescado está fresco, lo que se hace es levantar precisamente este opérculo para ver si las agallas o las branquias tienen un color rojizo que indicaría que el pescado está fresco. Bien, vamos a ver los peces cartilaginosos. Los peces cartilaginosos son el tiburón, la manta, la raya, son un tipo de peces un poco especiales. Estos peces no tienen vejiga natatoria y esto pues les impide el poder controlar, por así decirlo, la flotabilidad. Entonces, estos peces necesitan estar constantemente moviéndose para poder, si no, caerían al fondo, ¿verdad? Entonces, los tiburones, las mantas, tienden a estar moviéndose continuamente. Luego tienen la aleta caudal con lóbulos distintos, es decir, estos lóbulos de la cola son asimétricos, tienen una parte más larga que la otra. Luego sería como una especie de flecha asimétrica. Las escamas no son escamas propiamente dichas, sino que son dentículos. Lo que hemos dicho, en lugar de tener escamas planas como tejas, son más como pinchitos. Por eso se les llama dentículos, porque tienen como aspecto de dientes. ¿Qué más cosas? Vale, tienen 6 pares de branquias y las branquias se pueden ver a simple vista. Aquí en el dibujo, no sé si lo veis muy bien, en el dibujo de vuestro libro, en la página 102, se ve un poquito mejor. Bueno, pues lo que tienen son como una especie de rajas, de aperturas, que son las hendiduras branquiales, y estas están descubiertas, no están protegidas. Un ejemplo, no sé si os gustan los coches, pues hay muchos coches deportivos, o solía haber, porque yo no tengo ni idea ya. Vamos a poner esto un coche así con una forma aerodinámica, tipo Ferrari, Lamborghini, los de Fórmula 1, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí un aleronaco para que sea súper deportivo y súper tuneado, ¿vale? La ventanilla.
Bueno, pues esto es un supercoche deportivo. Bueno, pues muchos coches de este tipo tienen una especie de hendiduras que sirven para refrigerar el motor que suelen tener en la parte trasera. O los tienen por aquí por la parte de delante, tienen como unas rayas que le dan un aspecto un poco así agresivo y aspecto de tiburón. Bueno, pues esto precisamente lo que sirve es para que entre el aire y refrigere el motor de la parte que suele estar en la parte trasera en estos coches. Bueno, pues esto precisamente se les llaman branquias y están relacionadas o inspiradas con las branquias de los tiburones. Lo último que quería comentaros era el tema de que los peces son poiquilotermos, es decir, se suele decir o se solía decir que son de sangre fría. Esto es parecido a decir que son de sangre fría. Los animales pueden, sobre todo los vertebrados se pueden distinguir entre poiquilotermos y homeotermos. Los animales poiquilotermos son aquellos que no pueden regular su temperatura corporal. Su temperatura corporal depende del medio que les rodea. Bien, todos dependemos un poco del medio que nos rodea, de la temperatura exterior. Es decir, nosotros que no somos poiquilotermos, si hace mucho frío, pues nos acabamos enfriando. Si estamos mucho tiempo en el agua y el agua está fría, puede bajar mucho la temperatura de nuestro cuerpo y podemos tener una hipotermia e incluso llegar a morir por este frío. Es decir, nosotros estamos expuestos a la temperatura del medio externo. ¿Qué ocurre? Que los animales poiquilotermos no tienen muchos mecanismos para poder regular su temperatura. Pues pueden tener algo de grasa corporal, o pueden tener enzimas que estén adaptadas a funcionar a algunas temperaturas, pero en general, si el agua que les rodea es fría, estos peces van a estar fríos por dentro también. Y al contrario, si las aguas son calientes, estos peces van a estar en aguas calientes. Entonces, ante esto hay distintas estrategias. Va a haber unos peces, los que tengáis peces de acuario, pues sabréis que pues tiene que estar el agua a una determinada temperatura. ¿Por qué? Porque hay determinados peces que están acostumbrados a vivir en aguas calientes, como los peces tropicales. Sin embargo, hay otros peces que están acostumbrados a vivir en aguas frías. Bien, entonces, digamos que los distintos grupos de peces se han acostumbrado a un tipo de temperatura exterior y hay peces que necesitan, si la temperatura del agua cambia, pues van a tener que moverse buscando aguas pues más apropiadas a lo que están adaptados ellos, ¿no? Van a tener que buscar siempre el agua que les interesa, por así decirlo, con la temperatura adecuada, porque no pueden autorregularse. Sin embargo, el otro grupo de animales, bueno, en general los poiquilotermos van a ser los peces, los anfibios y los reptiles, ¿de acuerdo? Lo que se dice animales de sangre fría. Y los animales de sangre caliente, lo que se les llama homeotermos, significa que estos animales tienen algún mecanismo para regular la temperatura de su cuerpo independientemente de la temperatura que haga en el exterior. Bien. ¿Cómo lo consiguen? Bueno, pues hay distintas formas, unos lo consiguen de una manera, otros de otra. En general, muchos de estos animales homeotermos, que ya os digo son los mamíferos y las aves, parte de la energía que obtienen de los alimentos la queman, la utilizan esta energía para poder moverse y realizar sus funciones vitales, y parte del calor que se desprende lo que hace es calentar la sangre de su interior y esta circula como un sistema de calefacción calentando el resto del cuerpo. Bien. Bueno, los mamíferos es el ejemplo más próximo porque nosotros somos homeotermos y un poco pues nuestras sensaciones ya nos pueden explicar un poco cómo funciona. Nosotros cuando hace frío nuestro cuerpo tiene que estar siempre, sabéis, a unos 36-37 grados. Si la temperatura del cuerpo aumenta mucho, entonces es porque algo malo pasa, ¿verdad? Tenemos fiebre. Y si la temperatura corporal desciende también mucho, entonces podemos tener un caso de hipotermia y podemos pasarlo bastante mal. Entonces, tenemos que estar siempre en esas temperaturas.
Si estamos haciendo deporte, ¿verdad? Estamos quemando muchas calorías, nuestro cuerpo desprende mucho calor y aunque haga frío, pues nosotros nos encontramos bien, mantenemos esa temperatura corporal. Si nos quedamos parados, ¿verdad? Pues enseguida notamos el frío del exterior y tenemos que abrigarnos. Los animales, además de utilizar sus calorías, también buscan otras estrategias. Igual que los humanos nos podemos abrigar o nos podemos ir a casa con la calefacción, ¿verdad? O buscar una estufita. Bueno, pues otros animales lo que van a hacer es, por ejemplo, mmm, además de controlar internamente su cuerpo, pues van a buscar otras estrategias. Los osos, por ejemplo, hibernan, ¿no? Para esa época del año en las que en invierno, ¿verdad? Las temperaturas bajan, hay menos disponibilidad de alimento, bueno, pues están aletargados y pues en la primavera, donde las condiciones son mejores, pues se reactivan, por así decirlo. Bien. Y, y otros animales pues tienen que migrar, ¿no? Porque no son capaces, las aves, por ejemplo, muchas veces no son completamente capaces de regular su temperatura corporal. Pero digamos que para simplificar, mamíferos y aves gastan calorías para controlar su temperatura corporal independientemente del medio. Son los homeotermos. Y los animales de sangre fría son los poiquilotermos, no pueden regular su temperatura corporal y son los peces, los anfibios y los reptiles. No sé si tenéis la imagen, por ejemplo, de las lagartijas tomando el sol, ¿no? Los reptiles que toman el sol. Bueno, pues como no pueden regular su temperatura corporal, pues de esta manera calientan el interior de su cuerpo aprovechando la radiación del sol. Un par de ejemplos en este sentido. Así que con esto termino la lección de hoy. Hemos hablado de los peces, la próxima clase hablaremos de los anfibios, que es el siguiente grupo de vertebrados. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido mucho sobre los peces y sin más me despido y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.